Asambleísta María Augusta Calle. Presidente. Gracias, compañero presidente, colegas. Medio difícil hablar después de lo que acabamos de escuchar, pero yo quisiera empezar diciendo que si es que hubiera ganado Cynthia Viteri la presidencia del Ecuador y hubiera sido agredida de la manera que ha sido agredido el actual presidente, yo hubiera votado una resolución de respaldo a Cynthia Viteri, como lo hice de la misma manera que apoyé cuando Rodrigo Borja decidió ponerle en su sitio al embajador americano. Esta no es una cuestión de posición política ni ideológica, es una cuestión de dignidad profunda y de soberanía por sobre todas las cosas, el defender el honor del primer mandatario del Ecuador, sea quien sea. Pero quisiera también decirles que hay, como todo el mundo sabe, más de 300.000 cables que ha filtrado Wikileaks y que obviamente no se puede dar respuestas a los 300.000 cables. Sé que sobre el Ecuador hay 1.600 aproximadamente. El diario El Universo tiene en su poder como 342 cables de Wikileaks. Pero hay cables y cables. Hay unos cables que recogen chismes. Hay otros cables que van firmados por la embajadora norteamericana. Eso es diferente. Es diferente un cable que le suscribe un funcionario o nadie de la embajada diciendo hemos conseguido este reporte, y es diferente un cable en el firmado por la embajadora norteamericana, estadounidense, porque en Norteamérica también es México y Canadá, por la embajadora estadounidense acusando de algo terrible al presidente Correa. Eso es lo diferente, porque hay que diferenciar actores, quién firma y quién no firma, pero dentro de los cables también hay fuentes y fuentes. En el mismo cable que ahora han hablado tanto, que habla sobre Ricardo Patiño, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, hay unos informantes a quienes sí les creemos que dicen tal cosa, ¿no es cierto? Que Ricardo Patiño ha dirigido Jubileo 2000 y ha sido uno de los que más fuerza han puesto para la revisión de la deuda externa, sí. Y hay otros que dicen, y estos otros que dicen, pero que no les tenemos confianza. Pero hay otras fuentes también importantes. Por ejemplo, en ese mismo cable, ¿no es cierto?, dice, hay gente que se acercó a conversar con nosotros, pues. Por ejemplo, dice, el asambleísta Dalo Bucarán, que conversó con nosotros y dijo que él ya le quería sacar a Ricardo Patiño, pero que no le vino a reportar que quería sacarle a Ricardo Patiño, que ya le había planteado al presidente, pero el presidente le confirmó. Entonces dice que ahora va a ver de qué manera le saca al presidente. Eso dice, ahí dice el cable, no digo yo, dice el cable, el mismo cable que se ha leído Dalo Bucarán. Entonces ahí es diferente, el actor es diferente. El actor ahí ha ido a hablar directamente con los que reportan. ¿Perdón? Le interrumpo de la misma manera. Como siempre. Bueno, están entre ustedes se interrumpen. Punto de información, asambleísta Bucarán. Sí, señor presidente, he sido aludido por la asambleísta María Augusta Calle. A ver, ese tema le puedo dar después la palabra. Por eso. Esto era un punto de información. No, punto de orden porque he sido aludido por la Sigo. Entonces, yo lo que digo es Termine, que así como hay cables y cables, hay fuentes y fuentes, y hay chismes y chismes. Por supuesto que hay cables chismosos, por supuesto. Yo me he dado el trabajo, colegas y compañeras y compañeros, yo me he dado el trabajo de leer todo lo que va saliendo, pues, porque yo estoy inventada en una cantidad de cables. Obviamente yo no voy a empezar a desmentir cada cosa que digan, ahí estoy inventada, pero en esos cables dice
en el diario El Universo dice tal cosa, en el diario otro dice tal otra, en el informe de Angostura se dice que, pero no se puede probar. Es decir, son diferentes formas de reporte, pero el reporte que hoy nos convoca es un reporte muy grave. Es un reporte muy grave porque se está jugando con la honra del primer mandatario del Ecuador, que es, coincidencialmente, el compañero Rafael Correa. Pero que se juegue con la honra de cualquier mandatario es muy grave. Pero también ese cable es necesario leerlo con el cable anterior. El cable anterior en que la misma embajadora que firma firma el otro, dice que el problema es que el general Hurtado no quiere tener contacto con la embajada americana y que el problema es que el general Hurtado ha movido de sus puestos a la gente cercana a la embajada y que ahora la embajada va a tener problemas para gestionar su trabajo dentro de la policía ecuatoriana. Entonces, como el general Hurtado no les era eficiente, la embajadora escribe el siguiente cable. Pero hay algo más grave también, pues. Vamos a suponer que la embajadora tenía la información correcta sobre la falta de probidad del general Hurtado. Está bien. ¿Por qué no informó al gobierno ecuatoriano? ¿Saben por qué? Porque esa es la forma en la que los Estados Unidos chantajean para conseguir a la gente que trabaje para ellos. Ella es la que trató de utilizar esa información, si es que la tuvo, para hacerle que el general Hurtado trabaje para la embajada. O si no, es cómplice del general Hurtado. Aquí el tema es mucho más profundo que un cable de Wikileaks. Hay 300.000 recorriendo el mundo y van a haber bastantes más cuando saquen lo que tiene que ver con bancos. Aquí el tema es un problema de dignidad y de soberanía, porque sí se come con soberanía y sí se come con dignidad. No somos un país de mendigos, no somos un país que tiene que levantar la mano para que le suelten migajas. Esa época ya pasó. Esa época no es la que estamos viviendo ahora. Ahora tenemos un pueblo digno y un presidente digno también. Y tenemos un pueblo que ha entendido que la soberanía es el primer requisito para poder ser libres. Y la libertad no es una declaratoria, es una vivencia diaria y continua. Esa es la diferencia. Y por eso es que ha sido mi apoyo irrestricto y total desde el primer momento a la posición tomada por el Ejecutivo. Mi apoyo irrestricto a una posición de dignidad y de soberanía. Yo quisiera terminar solamente diciéndoles, compañeros, que distingamos los cables que llegan. Hay muchos chismes, pero que veamos quién firma y que cuando leamos los cables veamos las fuentes, veamos quién dijo, veamos quién se acercó a decirnos a nosotros que había cumplido el trabajo, pero que no le había ido bien. Eso es todo. ¡Viva la patria, compañeros! Este es un momento de la soberanía nacional.